Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta primera plática de este semestre 2023-1. Y bueno, para iniciar, o la que va a inaugurar este ciclo de pláticas en nuestro seminario, es Mitzi Montiel García, quien nos presenta su trabajo de tesis titulado Teoría de gráficas y su aplicación para resolver problemas prácticos. La directora de su trabajo de tesis fue la doctora Hortensia Galeana Sánchez. Ella es actualmente la directora del Instituto de Matemáticas. Y bueno, Mitzi, gracias por estar aquí y te cedemos el tiempo para que nos platiques sobre tu trabajo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Como lo comentó la doctora Rocío, mi nombre es Mitzi Montiel. Yo realicé el trabajo titulado Teoría de gráficas y su aplicación para resolver problemas prácticos, dirigido por la doctora Hortensia Galeana Sánchez. Les voy a hablar un poquito de la temática que vamos a estar trabajando. Vamos a estar revisando introducción, vamos a dar un poquito las ideas, lo que me motivó a realizar el presente trabajo, un poquito de antecedentes y los capítulos principales de los cuales voy a hablar de mi tesis son los capítulos 3, 4 y 5, ¿ok? Bueno, primeramente voy a dar esta introducción. ¿Qué fue lo que me motivó a hacer un trabajo aplicado? La historia comienza a partir de que yo estoy en la Facultad de Ciencias y estoy ya por los últimos semestres cuando ingreso al seminario con la doctora Hortensia. Este seminario era de aplicaciones en teoría de gráficas. Aquí fue como mi primer paso para la aplicación. Fue cuando me di cuenta que había una infinidad de aplicaciones en la rama de la teoría de gráficas y lo que se necesitaba era la difusión, ya que yo desde que entré a la facultad me di cuenta que mucha gente le hacía falta o no conocíamos, al menos en mi generación, no teníamos mucho la noción de teoría de gráficas, ¿no? Siempre nos imaginamos como esta parte de las gráficas que utilizamos para probabilidades, estadísticas. Entonces, aquí es donde surge como la primera parte que me dio esa motivación. Y dije, bueno, uno de mis objetivos es desarrollar un mejor entendimiento acerca de la teoría de gráficas mediante diversas aplicaciones prácticas. Otro de ellos es despertar el interés y la curiosidad de las personas, mostrando que la teoría de gráficas es un campo multidisciplinario, así como hacer ver que podemos aplicar matemáticas en situaciones que se presentan en nuestro día a día. Entonces, para toda aplicación necesitamos siempre bases teóricas. En este caso, en la tesis se encuentra todo ese capítulo referente a las bases teóricas, las aplicaciones, las primeras definiciones de gráficas, que en esta exposición pues voy a omitir debido por la cantidad de tiempo y todos los temas que hay que abarcar, pero ahí con mucho gusto pueden consultar más información ya de definiciones muy precisas, ¿no? Entonces, ahorita vamos a empezar con antecedentes. Bien dicen que mirar al pasado nos ayuda a entender nuestro presente y viceversa, entender nuestro presente nos ayuda a analizar las ideas que hubieron en el pasado y el alcance que empezaron a tener estas para la importancia que tenemos hoy en día. Todo esto empieza en el año de 1736 con Leonard Paul Euler, con el famoso problema de los 7 puentes de Königsberg. Este problema nace a partir de curiosidad de los mismos habitantes de la ciudad de Königsberg, en el cual ellos decían, es posible recorrer todas las zonas de la ciudad, que estaba dividida por un río, y esta ciudad la tenían conectada con 7 puentes. Entonces ellos empezaron a hacer la pregunta de que si era posible recorrer todas las zonas de la ciudad atravesando todos los puentes una y solo una vez cada uno de ellos y regresar al mismo punto de inicio. Quien resolvió este famoso problema fue el matemático Leonard Paul Euler en 1736. ¿Y quién diría que un simple reto más adelante se convertiría en una disciplina de las matemáticas, ¿no? Después, con el avance de la química, a mediados del siglo XIX, se empezaron a dar cuenta que podían representar átomos y enlaces de manera más visual, mediante círculos y líneas, a lo que ellos les pusieron como el término de notación gráfica. De aquí empiezan otros avances de la teoría de gráficas, entre ellos en el año de 1852 con Francis y Frederick Boutier. Uno de ellos se encontraba en su casa intentando colorear un mapa de los condados de Inglaterra y aquí notó que con 4 colores era más que suficiente. Entonces se hizo la pregunta, ¿esto es posible para todo mapa? Simplemente con la condición de que si tenían fronteras que colindaban no debían de utilizar el mismo color.
Este problema se pasó a difundir entre los matemáticos de la época, por lo que en el año de 1876 Arthur Cayley lo presenta formalmente a la London Mathematical Society. Entonces, este problema más adelante fue resuelto en el año de 1970. Otro de los sucesos históricos importantes fue de James Joseph Sylvester, que él se da cuenta de que hay una relación entre la química y el álgebra. Por lo tanto, ejemplifica ese uso haciendo la palabra de gráfica que se utiliza por primera vez en la revista científica Nature. Ok, entonces, vamos a ver la primera aplicación que tenemos, es la teoría de gráficas y su aplicación con la teoría de redes. Esta es un poquito lo que vamos a ver algunas nociones básicas, después un suceso histórico que llamo las gráficas ayudaron a los británicos a ser menos olorosos y cómo se utilizó toda esta teoría para hacer un problema aplicado a la red de alcantarillado en la Ciudad de México. Entonces, empezamos primero con lo que sería la teoría de redes. En la teoría de redes, pues, se utiliza para representar y modelar situaciones, es decir, organiza elementos que poseen ciertas propiedades, así como las posibilidades y dimensiones en las que pueden interactuar. Entonces, estos se pueden relacionar con rutas, cortes, árboles y otros objetos para dar soluciones y se resuelven mediante algoritmos de optimización de redes. Entonces, primero surge la definición de qué es una red. Entonces, aquí tenemos la definición formal de red, en la cual nosotros tenemos que va a estar compuesta de vértices, nodos y va a tener algo que se conoce como flujo. Este flujo va a estar en las aristas que comprenden nuestra red. Podemos tener dos casos, redes dirigidas y no dirigidas. En las dirigidas vamos a encontrar flechas. Estas flechas van a tener un flujo que va a ir en un solo sentido en el cual nos indica la flecha, y las redes no dirigidas van a existir el flujo que va a ser para ambos lados. Entonces, los problemas de redes los podemos clasificar en 5 áreas: rutas más cortas, flujo máximo, árbol de expansión mínimo, flujo a costo mínimo y planeación y control de proyectos. Y ya dependiendo del área de aplicación, se va a utilizar una gráfica, o en este caso vamos a utilizar esa red con ciertas características y qué algoritmo aplicaría para cada una de ellas. Entonces, vamos con las gráficas ayudaron a los británicos a ser menos olorosos. Esto fue una mañana de julio de mediados del siglo XIX. La gente de Londres se despertó con un terrible hedor. Esto se debió, o históricamente se conoció como la Gran Peste de 1858. El río, en este entonces que se llamaba el río Támesis, estaba lleno de desechos humanos de varios años y años, además del sistema de alcantarillado que estaba muy deteriorado y bien, por lo cual empezaba a salirse todo el agua y causó que la gente huyera de la zona. La gente con más posibilidades económicas recurría a sus casas de campo. El resto de las personas tenía que quedarse en esa ciudad con ese repugnante olor, por lo que se lanzó una convocatoria para poder hacer un nuevo sistema de drenaje, en el cual pues lo que buscaban era pues diseñar un nuevo sistema, y este proyecto lo ganó el ingeniero Joseph Bazalgette. Él realizó preguntas importantes para realizar su propuesta. Una de ellas fue cómo minimizamos la ruta de alcantarillado entre dos puntos cualesquiera de la red y cuáles son los puntos de conexión más importantes. Entonces, esta es una de las primeras aplicaciones de gráficas que hubo históricamente y tomó dos conceptos muy importantes, que son la distancia entre vértices y la importancia de los vértices en una gráfica determinada. Entonces, nosotros tenemos una gráfica en la cual muchas veces en la teoría de redes buscamos llegar de un punto a otro. Por ejemplo, en esta gráfica buscamos llegar del nodo A al nodo G. Entonces, tenemos diferentes rutas para hacerlo. Lo ideal que nosotros podríamos buscar es, pues la ruta más fácil y la más corta es pasar por el nodo A, D y G para llegar a nuestro destino. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces en redes la ruta más corta a veces no es la más óptima. Puede ser que sea muy costosa o que nos pidan en el problema forzosamente pasar por todos los demás vértices. Entonces hay que ver qué tipo de problema tenemos, cuáles son las condiciones que se nos requieren para saber cómo ir modelando nuestro problema.
También nosotros tenemos lo que son las redes dirigidas. En este caso, el nodo fuente va a ser nuestro nodo en el cual sale todas las flechas para todas las posibles rutas y nuestro nodo destino va a ser el que reciba todas eso, en este caso los flujos que lleguen a salir y todas las flechas que estén incidentes hacia él va a ser nuestro nodo destino. Ok. Entonces, ok, vamos a ver nuestro problema de aplicación, que es referente a la red de alcantarillado en la Ciudad de México. Primero vamos a dar la definición de árbol de expansión. Entonces vamos a definir una gráfica conexa y no dirigida como árbol de expansión que va a ser G, como un árbol de expansión de G a un árbol que incluye todos los vértices de G y un subconjunto de aristas de esa gráfica de G. Entonces también nosotros vamos a tener la definición de árbol de expansión mínima, que este es un modelo de optimización de redes que consiste en enlazar todos los nodos de la red de forma directa o indirecta con el objetivo de que la longitud total de aristas sea mínima. Estos problemas los podemos utilizar para redes telefónicas, redes eléctricas, aéreas, marítimas, carreteras, etcétera. Y los nodos nos pueden representar ciudades, aeropuertos, terminales de autobús, plantas de luz, etcétera. Y también las aristas nos pueden representar carreteras, líneas de tensión, lo que sea, ¿no? Trayectorias de aviones, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos nuestro problema que estamos planteando, que es debido a un mal mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas, el exceso de lluvias, la edificación de lugares donde se podía circular agua, hace que el sistema de drenaje en la Ciudad de México disminuya. Por esto mismo se ven afectadas las inundaciones, ya que sabemos que hay lugares en los que sufren en su mayoría de inundaciones, ¿no? Entonces, la solución que se propone es colocar una estación de bombeo en cada una de las 16 delegaciones para drenar de forma más óptima el agua, de tal forma que queden conectadas porque eso es todas. así, pero la compraban en la agencia, que la lleve 2, 3 veces a la agencia por cualquier cosa. Entonces, ok, que queden conectadas, sí, y hay que cuidar costos. Ok, entonces, pues vamos a ver cómo empezaríamos planteando esto, dónde ubicaríamos las estaciones de bombeo. Aquí tenemos un mapa de las 16 delegaciones de la Ciudad de México. En los puntos verdes tenemos marcados los lugares donde se propone poner estas estaciones de bombeo y en el mapa de al lado tenemos las posibles rutas que ya se han trazado previamente, que serían los lugares más óptimos para que pudiéramos hacer la conexión entre estas estaciones de bombeo. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es esa conexión entre todas las delegaciones, cuidando costos claramente, y vamos a hacerlo con lo que se conoce como el algoritmo de Kruskal. Entonces, ¿en qué consiste este algoritmo? Bueno, primeramente vamos a poner ya aquí en nuestro mapa ya en este caso, pesos, que van a ser costos, los cuales nosotros los hicimos con fines de modelación, no son costos reales, imaginemos que están en miles de pesos, pero para facilitar el cálculo les vamos a quitar ciertos ceros para que sea un poquito más práctico realizarlo. Entonces, este algoritmo prácticamente lo que nos está proponiendo es de ser tacaños. Ahora sí que buscar ese subconjunto de aristas que incluya todos los vértices formando un árbol y donde todas las aristas elegidas cumplan que sus pesos sean mínimos. En este caso, como debe ser un árbol, hay que recordar que no debe tener ciclos. ¿Cuál es el proceso para realizar? Entonces, primeramente vamos a ordenar nuestras aristas de menor a mayor peso, justo como aparece en la tabla de aquí, ¿no? Entonces, aquí ya las tenemos ordenadas, por ejemplo, DE es la de menor peso, que es de 7, MN, acá la tenemos, que es de 10, y así nos vamos sucesivamente con todas hasta que queda. Cuando estamos haciendo la iteración de este algoritmo y llega a suceder que tenemos dos precios similares, dos costos similares, se escoge aleatoriamente uno y hay que cuidar nada más que no forme un ciclo. Entonces, también vamos a tener un contador que nos va a decir el número de iteraciones que estamos realizando para poder hacer este algoritmo y K nos va a indicar cuántas aristas hemos estado agregando. Para que este algoritmo se cumpla, lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir que la condición sea K igual a n-1, donde n es el total de vértices que tenemos. En este caso, vamos a completar nuestra red cuando tengamos 15 aristas, ya que en este caso tenemos 16 delegaciones y vamos a contar hasta que tengamos nuestras 15 aristas. Entonces, aquí vamos a empezar nuestras primeras iteraciones.
Aquí vamos viendo cómo va avanzando nuestro contador. Y aquí tenemos cómo va quedando esta parte ya completa. Y aquí quedaría nuestro árbol generador de peso mínimo para resolver el problema de alcantarillado de la Ciudad de México. En este caso nos está dando un costo de, bueno, un precio de 361, el cual es, ya habíamos recordado que habíamos quitado ciertos ceros, aproximadamente serían como 3 millones de pesos, y como repito nuevamente, estos costos pues los estamos utilizando para modelar, no son cifras reales, eso ya se tendría que calcular, dependiendo de qué tan complicado sea hacer esa conexión entre las estaciones de bombeo, el tipo de tierra que hay, si es posible, un sinfín de cosas, pero esto lo hacemos con fines de modelación y para ver cómo funciona. Entonces, esa sería la aplicación. Y, okay. Ahora, vamos con el capítulo 4, el cual se llama las gráficas y su relación con la sociedad. Aquí vamos a ver dos temas importantes que abarco en la tesis, que son mis amigos tienen más amigos que yo y gráficas versus epidemias. Ok, bueno, vamos a empezar con este tema de mis amigos tienen más amigos que yo. Actualmente nos encontramos sumergidos en el mundo de las redes sociales, como Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, y pues estas redes sociales tienen una gran cantidad de información de nosotros, pero algo muy importante que destaca es la cantidad de amigos que tenemos. Nosotros solemos agregar amigos, ya sea porque los conocemos del trabajo, ya sea porque son familia, porque los conocimos en la escuela, etcétera. Hay un sinfín. No nos meteremos tanto en el criterio de qué consideras a alguien tu amigo, ¿no? ¿Cuáles son las bases? Si ya está en mi red social, ya es mi amigo. Pero lo contemplaremos en nuestras redes sociales, el hecho de tenerlos agregados. Entonces, cuando estamos navegando por nuestras redes sociales, nos sale muchas veces esta pregunta de, ¿mis amigos tienen más amigos que yo? ¿Esto a qué se debe? Bueno, pues las redes sociales, como les comenté, tienen bastante información de nosotros y sobre todo nos da ese número de amigos que tenemos, ¿no? Entonces, en 1991, el sociólogo Scott Field, con una serie de experimentos, llega a la conclusión de que sí, que en promedio nuestros amigos tienen más amigos que nosotros. Entonces, esto lo llamó lo que se conoce como la paradoja de la amistad. Entonces, a partir de aquí, ya cuando diga el término redes sociales, ya no me voy a referir a las plataformas que tenemos actualmente, ¿no? Redes sociales lo vamos a tener como el conjunto de personas con las que se tiene algún vínculo, como les mencioné, ya sea amigos, parejas, familia, y los vínculos que a su vez esas personas tienen. Entonces, el primer lugar donde nacen las redes sociales es en la teoría de gráficas. Entonces, pues nos surge la pregunta entonces, ¿qué es una red social? Bueno, pues una red social está compuesta por una gráfica donde los vértices van a ser las personas que vamos a armar esa gráfica y las aristas van a ser la relación de amistad que existe entre ese par de personas, ¿no? Si ellos son amigos, vamos a poner una arista entre ellos ya que hay una conexión. Entonces, lo que hizo Scott Pell en sus experimentos, ya que en ese entonces pues todavía no había plataformas, él tomó 2 escuelas de las cuales les preguntó el nombre de un amigo y si llegaban a coincidir, él los metía a su gráfica social para poder ir armando y ver la conexión que llegaba a tener las personas de 2 escuelas diferentes. En este caso, para mi ejercicio, no tomé 12 escuelas, lo que hice fue modelar una gráfica a partir de personas que se dedican a diferentes ámbitos, como lo son políticos, cantantes, deportistas, personas de diferentes áreas, para ver cómo las trabajamos. Aquí tenemos nuestro ejemplo en una gráfica social, ¿no? Que tenemos políticos, como lo menciono, cantantes, actores, etc. Entonces, vamos a realizar una tabla en la cual vamos a tener a los personajes y el número de amigos de los amigos. Por ejemplo, aquí yo tengo el caso de Andrés. Andrés solamente tiene un amigo, que es Trump. Pero a su vez, Trump, ¿cuántos amigos tiene? Vamos a ver las conexiones de Trump. Tiene 1, 2, 3 y 4. Entonces, aquí está el ejemplo. También tenemos otro que podría ser Trump. Trump tiene ¿cuántos amigos? Tiene 1, 2, 3, 4. Y pues cada uno de ellos cuántos amigos tiene, ¿no? Por ejemplo, Andrés es uno de ellos. ¿Cuántos amigos tiene Andrés? Pues 1. Mark tiene 3 amigos.
Justin tiene 4 y pues con Jordan y Jackson pues no tiene ninguna conexión. Entonces, estos son ejemplos de una gráfica social y cómo la vamos analizando. Analizando esta misma gráfica podemos hacer los siguientes cálculos de nuestra red social. En ella podemos calcular primeramente la media de amigos, ¿no? La media de amigos por persona, por promedio. Entonces, el promedio, perdón, de amigos. Ok. Entonces, aquí por ejemplo tenemos que Andrés, Trump, Mark, Brad, Justin, Jordan y Jackson son todos nuestros participantes que vamos a utilizar para este ejercicio, en lo cual ellos en promedio tienen un promedio de amigo de 2.5. También nosotros vamos a calcular el promedio de amigos de los amigos. Entonces, aquí podemos ver que ese promedio es de 3.1. Entonces, ¿qué pasa? Con estos resultados vemos que el promedio de amigos de los amigos es más alto que el promedio de amigos solamente. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Primeramente podemos ver que Justin y Trump son las personas que tienen mayor número de amigos. Cada uno tenía un total de 4, como lo habíamos visto en la gráfica anterior. Entonces, las personas que tienen un menor número de amigos, que en este caso llega a ser Andrés y Brad, ellos es muy fácil que lleguen a conectar con estas personas. Por lo tanto, Trump y Justin son las personas con mayor número de amigos. Entonces, las personas que tienen una gran cantidad de amigos menor al promedio, que tienen una cantidad de amigos menor al promedio, siempre estarán expuestas a encontrarse con esas personas populares, ¿no? En el momento que nosotros conectamos con las personas populares, nuestro promedio de amigos de los amigos es cuando incrementa. Entonces, no hay que sentirnos mal por ser a veces poco sociables, ya que siempre habrá gente que es muy sociable y en el momento que hacemos ese match es cuando se eleva nuestro promedio de amigos y tenemos esa percepción, ¿no? De que nuestros amigos tienen más amigos que nosotros. Entonces, de aquí vamos a ver que esto en términos matemáticos se tiene que, para toda gráfica, si el personaje X tiene n amigos, entonces se encontrará n veces al realizar el cálculo de sus amigos. La fórmula que nosotros estamos utilizando, la que se aparece en la diapositiva, es la fórmula para calcular la media de amigos por persona. En este caso, X y me va a representar el número de amigos del personaje Y, mu es la media de amigos de los personajes. Entonces, aquí aparece cómo se realizó el cálculo para sacar la media de amigos de los amigos. Entonces, llegamos a esta mu prima. Lo que nosotros nos corresponde demostrar es que esta mu prima puede ser mayor o igual que mu, para que veamos que es cierta la paradoja de la amistad, que se cumple para toda gráfica. Entonces, para hacer esta demostración, lo que se utilizó fue la fórmula de varianza para población de estadística. Se realizó el cálculo matemático con un poco de álgebra y llegamos a la conclusión de que efectivamente mu prima es mayor o igual que mu. ¿Esto a qué se debe? Pues se da porque la media de amigos siempre es positiva, al igual que la varianza. Entonces, debido a la variedad de grados, es muy probable que nuestros amigos tengan más amigos que nosotros. Entonces, como lo mencioné, siempre habrá personas que tienen más amigos que el promedio y es muy fácil llegar a conectar con ellos. ¿Ok? Entonces, eso sería la parte de la paradoja de la amistad. Ahora, vamos a ver un poquito de las gráficas versus las epidemias. Entonces, aquí para gráficas versus epidemias tenemos los estudios que hicieron el sociólogo Nicholas Christakis de la Universidad de Yale y James Fowler de la Universidad de California. Entonces, ellos nos mencionan en un artículo que si los métodos de detección de epidemias utilizaran propiedades de gráficas sociales, serían más eficientes. Como por ejemplo, en un brote contagioso es probable que las personas en el centro de una gráfica se infecten antes que los miembros miembros aleatorios de la población. Entonces, ellos proponen pues identificar a estos individuos centrales y podría usarse para detectar y evitar posibles epidemias, ¿no? Entonces, aquí surgen estas preguntas, ¿no? ¿Cuándo un nodo es central? ¿Cuándo una persona es central? Es uno de los términos que utilizan ellos.
Y pues aquí tenemos esta parte, ¿no? Un nodo central sí está conectado a muchos otros y también consideraremos que estos nodos a su vez tienen un número considerable de conexiones de tal manera que hacen que un nodo sea más central que el otro. Aquí tenemos esta gráfica social donde tenemos el vértice A y el vértice B, los cuales son nodos centrales ya que tienen un grado considerable, que uno tiene grado 6, los dos tienen el mismo grado. Pero ¿qué pasa con el nodo B? El nodo B está conectado a vértices que tienen grado 1. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Que tengan poquitas conexiones más allá de B, ¿no? A comparación de A. A está conectado a otros vértices que esos a su vez tienen un grado considerable de amigos. Por lo tanto, hace que A sea más central que B. Entonces, en nuestras gráficas sociales, pues lo que nosotros también tenemos que hacer es calcular todos los posibles, bueno, tenemos que calcular el grado de separación. ¿Cómo se calcula el grado de separación? Este grado de separación me va a decir la distancia promedio que hay entre todos los vértices de la gráfica en el que estamos haciendo, o el de uno solo también se puede calcular, cuál es su grado de separación con todos los demás vértices de nuestra gráfica. Entonces, aquí vamos a hacer un ejemplo con una gráfica pequeña. Aquí tenemos una gráfica pequeña que queremos saber el grado de separación que llega a tener. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es calcular todos los pares de vértices posibles, ¿no? En este caso, pues a la hora de hacer los cálculos, tenemos que son un total de 45 pares de vértices de esta gráfica. Para gráficas más grandes, pues podemos hacer las combinaciones del número de vértices en 2, ¿no? De 20 en 2, de 30 en 2, de todas las posibles vértices que lleguemos a tener. Ya que hacemos el cálculo de todos estos pares, nosotros vamos a utilizar un algoritmo de rutas más cortas, ya sea el algoritmo de Dijkstra o de Floyd y Warshall. Entonces, aquí vamos a tener todas las rutas más cortas a partir de los pares de vértices que nosotros encontramos. Después de ahí, nosotros vamos a sumar todas esas rutas más cortas que encontremos y lo vamos a sustituir en la fórmula que es grado de separación, va a ser igual entre el total de las rutas más cortas y eso se va a dividir entre el total de pares de vértices, dándonos 2.82. Entonces, para esta gráfica en general, tenemos un grado de separación de 2.82. Igual, si lo quiero hacer para un solo vértice a toda la gráfica, simplemente agarro todos los pares de vértices posibles para ese vértice que me interesa, ¿no? De ese con todos los demás de la gráfica y encontramos las rutas más cortas y sustituimos en la forma. Ahora, lo que nos menciona Christakis en uno de sus artículos es que si un contagio empieza aleatoriamente en algunas personas y se empieza a propagar persona a persona, en promedio llegará más rápido a las personas que se encuentran en los vértices, que sean vértices centrales de la red, que las personas que están en la periferia. Entonces, un individuo central tiene más posibilidades de contagio, ya que es muy fácil llegar a él. Entonces, bueno, hoy en día, pues una gripe sabemos que se contagia entre personas a personas que interactúan cara a cara. Entonces, algunos contagios pueden propagarse a través del contacto incidental, la duración de exposición que tengamos con las otras personas. Entonces, lo que se sugiere en la red social es que este va a ser un conducto importante de propagación para un brote y es más fácil irlo siguiendo. Entonces, Christakis realizó una variedad de ejercicios de modelación. Uno de ellos fue en la Universidad de Harvard, en el pregrado. Él estuvo monitoreando un brote de gripe H1N1 que sucedió en otoño-invierno del 2009. Entonces, él tomó una muestra de 744 estudiantes y les preguntó el nombre de un amigo para que así pudiera modelar su gráfica y al final obtuvo una gráfica de 1780 estudiantes más o menos, que es la que está apareciendo aquí. De color rojo están los individuos que se infectaron, como podemos ver están aleatoriamente, y de color amarillo son los amigos de esos individuos rojos que se contagiaron. Entonces aquí se puede ver cómo fue ese brote, cómo empezó desde septiembre, cómo empezó ese brote, así hasta que fue avanzando, ¿no? Y fuimos detectando los individuos de color rojo que se iban infectando sin haber tenido la exposición con alguien infectado antes, ¿no? Y los amarillos fueron los que se empezaron a contagiar a partir del individuo infectado en rojo.
Entonces, aquí empezó a hacer sus análisis y estudios, y él, para estos fines de este suceso que ocurrió, tomó en cuenta dos tipos de grupos. Primero, los que se infectaron aleatoriamente, que fue el grupo random, que es de color rojo como lo tenemos en estas gráficas, y de color azul fueron los que analizó, que son los amigos del grupo infectado, los amigos de los amigos que se infectaron. Entonces, estos podemos ver primeramente que el grupo de los amigos se infectó, tuvo un alto contagio en el día 3 aproximadamente, y aquí podemos ver la curva de contagios que hubo de los amigos, del grupo de amigos, y la de rojo, la curva del grupo de amigos random que se infectaron, ¿no? Entonces, la diferencia entre estos dos grupos al llegar a su pico máximo fue aproximadamente de 16 días. Entonces, se observó que los individuos del grupo de amigos tendían a contraer gripe antes que el grupo aleatorio. Y aquí podemos ver que ellos empezaron con sus contagios, ¿no? Entonces, incluso se puede analizar cuando el grupo de los amigos inició sus niveles altos de propagación. Y aquí tenemos como la ventana que había entre ambos grupos para llegar a su pico máximo de contagios. Entonces, desde el primer contagio hasta el pico más alto de los amigos, en este caso pasaron aproximadamente 42 días, es decir, mes y medio, en el cual se pudo haber alertado a la población de una futura epidemia, ya que se hubiera dado el seguimiento a los vértices centrales que iban a terminar siendo los amigos de los amigos mencionados. Entonces, como lo menciona Christakis, este método no solo se limita a gérmenes, sino a cualquier cosa que se pueda propagar por contacto o por contacto, ¿no? Pueden ir desde ideas políticas, religión, comprar algún producto, estilos de vida, etcétera. La única clave para que esto funcione es que debe de haber una influencia interpersonal con los individuos, y eso pues hace que depende también del vínculo que los conecte. Entonces, también Christakis hace estos ejemplos para la inmunidad de grupo. ¿Cómo funciona con la inmunidad de grupo? Entonces dice, supongamos que tengamos una población de N personas y se busca hacer que esta población sea inmune a un patógeno, pero no es necesario inmunizar a todos, simplemente da la misma eficacia que yo inmunice al 96% de la población, ya que si una o dos personas se infectan, pues no habría problema, ya que ellos no propagarían una epidemia, puesto que estarían rodeados de personas que ya están vacunadas, ¿no? Entonces hay unos científicos que dijeron, bueno, ¿y esto se podría lograr con el 30% de la vacunación aleatoriamente? Y es lo que dicen, no, esta inmunidad no se alcanza con el 30% de la población, pero si a ese 30% de la población se vacuna y se le pregunta el nombre de un amigo, en el mejor de los casos nos pueden dar individuos que no coincidan, ¿no? Nos pueden dar otro 30% de la población, pero puede llegar a pasar que dos individuos ya vacunados mencionen a la misma persona, ¿no? Pero a lo más tendríamos vacunada a otro 30% de la población, dándonos como un 60% de la población. Y él menciona que si se vacuna ese 60% de la población, se tendría casi la misma inmunidad que si se hubiera vacunado al 96%. No habría una propagación de una epidemia, ya que es muy probable que en el segundo grupo de personas vacunadas estén esos individuos centrales, esos que pueden hacer, que tienen mayor conexión con otras personas. Entonces, ahí tendremos muchos nodos centrales, lo que haría que frene una epidemia. Entonces, casi podríamos decir que la gente estaría protegida si se vacunara al 60 utilizando este método, como si se hubiera vacunado al 96, ¿no? Finalmente, lo que hay que buscar es que no se propague una epidemia. Entonces, él hizo una modelación con un grupo, aquí tenemos, se hizo una modelación con un grupo de 105 estudiantes para ver cómo funcionaría esta idea de Christakis. Entonces, aquí tenemos una red social con 105 personas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar a personas, el 30% de esta población, y las vamos a vacunar. Estos son los individuos de azul que ya están vacunados. Es una muestra aleatoria, no se tomó preferencia alguna. Y a cada una de esas personas escogidas aleatoriamente se les va a preguntar el nombre de un amigo, y el amigo que nos mencionen va a ser el que se va a vacunar.
Entonces, aquí tenemos ya nuestra gráfica con los puntitos verdes, que son los amigos ya vacunados. Para este se tuvo aproximadamente 28 personas, que correspondería a un 26.6% del total. Entonces, como se puede ver en esta gráfica, vamos a lanzar el virus, ¿no? Una persona que se infectó de influenza. Vamos a ver qué tanto sería capaz de llegar. Entonces, aquí podemos ver que está llegando a 3 personas. Ay, sí, que está llegando a 3 personas, que nos está representando aproximadamente un 7.6% del total. A un 3.8% del total, perdón. Entonces, se pudo inmunizar a toda esa población de estudiantes con una efectividad como si hubiera sido casi del 95%. Ahora vamos a hacer ese mismo ejemplo, pero vamos a lanzar personas infectadas al azar, ¿no? En diferentes partes de la gráfica, y vamos a ver qué tanto va a incrementar esto y si pueden pueden propiciar a una epidemia. En este caso, aquí se están marcando en rojo los individuos que están en diferentes puntos de nuestra gráfica, que aquí al parecer son 8 personas, que nos representan un 7.6% del total. Ahora se verá todas las conexiones que puede llegar a ser, ¿no? ¿Qué tanto pueden avanzar, ¿no? Entonces aquí podemos ver qué tantas personas pudieron contagiar. Finalmente, de 8 que se tenían originalmente, lograron contagiar a 13, subió este número, pero esto no logra que haya una epidemia. Por lo tanto, pues es un método bueno, ¿no? Entonces, para concluir esta parte, vamos a llegar a nuestras conclusiones finales. Son, primeramente, lo ideal sería vacunar a toda la población, pero en distintos países pues hay una gran escasez de vacunas por diversas cuestiones económicas o el material biológico con el que se realizan estas vacunas, ya que no podemos acelerar el proceso y a veces la demanda sí es alta, dependiendo la enfermedad que se tenga, ¿no? Que se esté disparando. Entonces, esto es una alternativa para ahorrar costos. Entonces, también depende de la velocidad de propagación de una enfermedad infecciosa, porque son factores biológicos, ambientales y sociales. Entonces, también depende mucho del número básico de reproducción, que este nos va a representar el valor promedio, lo definimos como R sub 0, que nos va a definir el número promedio de individuos que pueden llegar a infectarse, ¿no? Que son los casos secundarios a partir del primer caso detectado, que es nuestro caso primario. Entonces, ¿qué pasa con nuestro número de reproducción? El número básico de reproducción es mayor a 1, esto significa que la tasa de contagio es mayor que la tasa de recuperación. Por lo tanto, la infección se propagará de manera exponencial. Y ya cuando nosotros tenemos un número básico de reproducción menor a 1, ¿esto qué nos quiere decir? Pues de que la tasa de recuperación es más alta que la tasa de contagio, por lo tanto los contagios irán de forma lineal. Entonces, en el caso del en el caso del COVID, pues este es un virus rápido en transmisión, ¿no? De una persona a otra. Aquí pues tenemos una tabla para darnos una idea de cómo cómo van estos números de reproducción. Para el COVID, la variable delta, pues es de 7 personas. Para el COVID, la variante original era de 3. Aquí tenemos paperas, que es de 12, varicela, 10, ¿no? Entonces, pues esa es una de las cuestiones que también hay que considerar. Y pues se sigue haciendo investigación finalmente sobre las gráficas sociales y su aplicación y difusión en cualquier cosa que sea transmitible, desde una moda, un comportamiento o hasta una ideología, ¿no? Entonces, finalmente nosotros decidimos qué lazos crear, cuáles frenar, con cuántas personas nos conectamos, de qué manera y en qué medida. Y como una reflexión final de estas gráficas, así como los ingenieros van a estudiar redes eléctricas, los neurólogos redes neuronales, los genetistas redes genéticas, las redes sociales tienen algo especial. Tienen seres humanos, personas que son capaces de tomar sus propias decisiones. Por lo tanto, estas redes sociales toman vida propia y pueden crecer y evolucionar. Entonces, más adelante pueden salir más aplicaciones. ¿Ok? Entonces, eso sería por el capítulo 4. Vamos con capítulo 5, que es gráficas y datos. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de bases de datos orientadas a gráficas.
vamos a hablar de Neo4j y vamos a hacer nuestra aplicación que se llama Recomiéndame una película. Entonces, primeramente, las bases de datos orientadas a gráficas. Ok, ¿cómo vamos a empezar? Bueno, con el tiempo y los avances tecnológicos, pues ha surgido la necesidad de almacenar la información. Entonces, con el aumento de tecnologías de la información, se ha logrado informatizar desde negocios, bancos, aerolíneas, casi ya de todo tenemos datos. Entonces, nos surge la pregunta de cómo almacenamos estos datos, ¿no? ¿Cómo sería lo ideal para almacenar estos datos? Entonces, vamos a empezar con la primera definición de qué es una base de datos. Bueno, pues una base de datos es un almacén de una parte seleccionada del mundo real, es decir, una serie de datos organizados y estructurados. Entonces, estos son recolectados con diversos fines y para las consultas que uno necesite. También para seguridad, respaldo, recuperación y manipulación de ellos. Entonces, para estas bases de datos se hará múltiples consultas, ¿no? Las necesita consultar múltiples personas desde distintos lugares, por lo tanto vamos a necesitar el uso de un servidor de bases de datos. Entonces, un servidor de base de datos en esto se encuentran las bases de datos y se pueden acceder a ellas con algo que se llama el modelo cliente-servidor. Entonces, aquí tenemos un ejemplo del modelo cliente-servidor. Hacemos la petición desde los diferentes dispositivos que se tengan. Esto se va al servidor de base de datos, consulta la información en nuestras bases y nos regresa la información. Entonces, en las bases de datos tenemos dos tipos que son las que más destacan, que son las bases de datos relacionales y las no relacionales. Entonces, en las relacionales tenemos algunos ejemplos como MySQL, SQL Server y Oracle. Y lo que tienen estas bases de datos relacionales es que almacenan su información en tablas. Ahora sí que estas tablas tienen relaciones entre ellas, a diferencia de las no relacionales. Y pues, ¿qué pasa con ellas? Imaginemos que tenemos un zoológico en el cual hay una variedad de animales y cada animal tiene su respectiva hábitat. Entonces, cuando ingresa un nuevo animal al zoológico, nosotros lo clasificamos en su hábitat para que no pueda alterar al resto. Esto es lo que mantiene la estructura de las bases de datos relacionales, a comparación de las no relacionales. En ella podemos estar ingresando datos y no alterarían de alguna forma la estructura interna que tienen. Entonces, primero para las relacionales, requerimos primero determinar la estructura y si se cambia alguno de esos datos puede perjudicar a todo el sistema. Y las bases no relacionales, sin problema, pueden traer su dato. Ellos tienen su propia estructura y pueden ingresar datos sin afectar a los demás. Se pueden agregar campos a medida que avanzan. Esto las hace mucho más escalables. Entonces, vamos a hablar de las bases de datos orientadas a gráficas, que son parte de las no relacionales. Entonces, estas representan información como nodos de una gráfica y sus relaciones como aristas de la misma. Estos tienen un alto rendimiento y facilidad para la hora de hacer consultas. Este tipo de datos también no solamente le da importancia a la conexión que puede tener, sino a los datos, ¿no? Los datos que hay y la relación que tienen entre ellos, por qué están conectados, ¿no? Eso es algo muy importante y que lo hace bastante eficaz. Entonces, su aplicación la pueden hacer en redes sociales, transporte, sistemas geoespaciales, detección de fraudes bancarios, recomendaciones para comprar un producto, que lo vemos mucho cuando estamos en plataformas como Amazon, Mercado Libre. Entonces, tienen un auténtico pensamiento humano, ¿no? Y la conexión entre los datos es muy intuitiva. Estos tipos de bases de datos sirven mucho para para las empresas que nos intentan vender un producto y nos ayudan a crear nuestro perfil de cliente. Ellos nos dan, ahora sí que nos monitorean nuestro movimiento en redes sociales, qué páginas visitamos, con qué tenemos interacción, qué es lo que más vemos, y ayuda a las empresas a que vayan teniendo nuestro perfil de cliente para saber qué poder ofrecernos. Aquí voy a poner un ejemplo de una gráfica en la cual tiene toda la estructura, tiene todos los datos ya estructurados, por ejemplo, del consumidor Valeria López, ¿no? Tenemos la información que ella compra en Amazon, cuál es la última compra que hizo, qué es lo que más visitó, sus marcas más buscadas, la app en la que pasa más tiempo,
las series que ve, y a su vez tiene la conexión con sus amigos, y ellos también pueden tener sus propios perfiles de clientes. Entonces podemos imaginar la cantidad de datos que van almacenándose y cómo va creciendo, y pueden ir creciendo millones y millones de datos por segundo, ¿no? Entonces, incluso yo me atrevería a decir que navegar por la web es un mundo totalmente diferente para cada persona, ya que nos están presentando la información, tienen que saber de cierta manera cómo llegar a nosotros, ¿no? Y esta es la forma en que organizan a veces nuestro perfil de cliente, y se puede expandir. Entonces, de aquí vamos a hablar de una base de datos orientada a gráficas muy conocida y que se llama Neo4j. Entonces vamos a ver qué es Neo4j. Primeramente, esta es una base de datos de gráficas nativa. Está construida desde cero y conecta los datos a medida que se almacenan, lo que permite realizar casi cualquier tipo de consulta en tiempo real, ¿no? En segundos, me atrevería a decir. Entonces, ¿quiénes ocupan estas bases? ¿Quién ocupa Neo4j? Tenemos que lo ocupa eBay, HP, Airbnb, Walmart y Cisco. ¿Cómo lo utilizan? Bueno, por ejemplo, eBay lo utiliza para acelerar y optimizar su servicio popular de entrega al mismo día a los clientes finales en diferentes partes del mundo, ¿no? Y Walmart también lo utiliza para dar sentido al comportamiento de los compradores en línea. Y esto hace que optimicen sus ventas haciendo lo que se conoce como ventas cruzadas. Es decir, si yo compro un producto, me dan o me sugieren algún otro que pueda complementar mi compra, y así yo me animé a realizarla. Y en lugar de un producto me lleve dos. Entonces, para Neo4j hay un libro que se llama Neo4j in Action del autor Bukotic, y él pues en este libro quiere exponer la idea de por qué Neo4j es de los mejores, ¿no? Él lo que hace es un experimento en el cual hace una gráfica social de 1 millón de personas. Entonces, a cada persona pues le dice el número de amigos y pues va armando su gráfica con ciertos datos. Entonces, lo que él quiere es los resultados de, bueno, ¿sabes qué? Dame el número de amigos de mis amigos. Ahora dame el número de mis amigos de mis amigos. Ahora dame el número de los amigos de los amigos de mis amigos, ¿no? Va entrando a una profundidad hasta grado 5 de esa gráfica, va a entrar hasta la profundidad 5. Lo que hace es hacer este experimento para una base de datos relacional, que en este caso utilizó MySQL, y va a utilizar Neo4j. Estos fueron los resultados que se obtuvo. Primeramente, para una profundidad de 2, MySQL, aquí podemos ver que nos regresaron ambos 2.500 registros, y pues lo hacen aproximadamente casi a la par, ¿no? Pero lo que vamos viendo es que como va avanzando a una profundidad 3, ya se empieza a tardar un poquito MySQL, nos regresa resultados aproximadamente en 30 segundos, y pues, ¿qué pasa? Que a una profundidad 5 no termina el proceso, mientras que Neo4j en 2 segundos ya nos regresó 800,000 registros. Entonces aquí podemos hacer la comparación y la eficacia de Neo4j, a diferencia de MySQL. Entonces, aquí vamos a ver una propiedad importante de las bases de datos orientadas a gráficas, lo que se conoce como el Labeled Property Model. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto nos quiere decir las propiedades que van a tener estas gráficas. Primeramente, los nodos contienen propiedades clave-valor. Los nodos pueden etiquetarse con una o más etiquetas, y las relaciones se nombran y se dirigen con una o más etiquetas. Y también las relaciones pueden contener propiedades, ¿no? Estas son como las características que llegan a tener estas gráficas que vamos a estar modelando para Neo4j. En este caso tenemos un ejemplo de la red social de Twitter, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestros usuarios, que son nuestros nodos, y la etiqueta que les damos es la etiqueta de usuario, ¿no? Entonces en ellos tenemos desde cuándo son usuarios, la edad, el país, el número de seguidores que tienen. Y aquí podemos asignarles esta relación de que sigue a, y desde qué tiempo lo sigue, si tienen amigos en común. Entonces, esta es una forma que nosotros podemos modelar con las bases de datos orientadas a gráficas, la información de una red social, ¿no? Y aquí podemos seguir agregando más propiedades, más etiquetas. Entonces, aquí viene algo importante. ¿A qué se debe el éxito de Neo4j? ¿Por qué Neo4j es tan eficiente? Bueno, pues imaginemos que nosotros estamos en el Auditorio Nacional. Estamos en la espera de un concierto
y nos preguntan, oye, ¿cuántas personas hay alrededor tuyo a máximo 10 metros? Entonces, lo que haríamos intuitivamente sería ponernos a contar, ¿no? Y pues acabaríamos en un tiempo considerable, a 10 metros alrededor. Entonces, ahora imaginemos que nos hacen la misma pregunta, pero ya no estamos en el Auditorio Nacional, ahora estamos en el Estadio Azteca, un lugar mucho más grande, con más personas. Entonces nos vuelven a hacer la misma pregunta, ¿cuántas personas hay alrededor tuyo a una distancia máxima de 10 metros? Y volveríamos a hacer lo mismo, seguimos contando. Porque no nos interesa si llegaron las personas que están en la cancha, si el lugar es mucho más grande. Finalmente lo que nos interesa es lo que está alrededor nuestro. Y esto es lo que hace que funcione en Neo4j. Se dedica exclusivamente a las personas que cumplen esa regla de estar a 10 metros de nosotros. A diferencia de las bases de datos relacionales, ¿qué hacen las relacionales? Cuentan uno a uno las personas que estén en el interior de ese lugar y después va descartando una a una la que no cumpla la condición que queremos. Mientras que Neo4j lo hace de manera práctica, yéndose por los que están partiendo del nodo que nosotros somos alrededor. Entonces, eso hace que sea más fácil su consulta y por lo tanto la rapidez. Entonces, para Neo4j lo que nosotros vamos a utilizar es un lenguaje que se llama Cypher para poder hacer nuestras gráficas. Entonces, ¿qué tenemos que es Cypher? Bueno, pues es un lenguaje que comprende y aprovecha estos elementos almacenados en las conexiones al intentar encontrar patrones. Entonces, aquí tenemos que nuestras consultas serían mucho más sencillas de realizar, ya que busca patrones. Aquí tenemos nuestra aplicación que nos dice, la empresa Midflix nos solicita hacer un sistema de recomendación de un catálogo de películas en tiempo real, por lo que no solo se debe de considerar la información histórica, sino la sesión actual del usuario y hay una variedad de criterios para realizar una recomendación. Nosotros vamos a utilizar 2 criterios. En este caso, el primer criterio que vamos a hacer va a ser películas vistas por otros usuarios. Entonces, se va a recomendar una película que el usuario no haya visto, pero que una persona en una sesión parecida a la suya, con gustos similares, ya vio y dio buena calificación. Esto pues acelera el acceso al contenido que el usuario posiblemente le gustará y así mejorará su experiencia. Otra de las recomendaciones que podemos hacer es por género de película favorita, ¿no? Se le va a recomendar al usuario las películas que no ha visto del género favorito, ¿no? Esto lo podemos ver por el que más ve, ¿no? Entonces lo deducimos a partir de su historial. Y esta recomendación es oportuna para ampliar su experiencia y así le podemos permitir conocer más alternativas a las que conoce actualmente. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Bueno, aquí tenemos el código en Cypher que nosotros utilizamos para hacer esta programación, para programar esta red, que la vamos a utilizar para 4 usuarios, Isabela, Jacob, Alice y Eva. Entonces aquí tenemos los títulos de las películas que vamos a estar trabajando, ¿no? El catálogo que nosotros vamos a tener. Tenemos un total de 12 películas y los géneros que pertenecen, que son ciencia ficción, suspenso, acción. Entonces, pues aquí estamos poniendo las reglas y las conexiones que van a tener. Aquí tenemos nuestra gráfica ya modelada en Neo4j. Aquí tenemos los nodos naranjas, nos representan a los usuarios que están en su sesión. Los nodos rositas nos van a presentar el género y los nodos azules la película. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo que Jacob Black vio Fragmentado. Entonces, Fragmentado pertenece al género de suspenso. Lo mismo con Isabela Swan, ella vio Rápidos y Furiosos 5 y esa pertenece al género de acción. Entonces, así podemos ir manipulando esta gráfica, ¿no? Podemos ir agregando más películas, más usuarios, más géneros, etcétera, y así podemos ir viendo cómo vamos a hacer nuestras recomendaciones. Entonces, vamos a ver cómo funcionaría. Entonces, para el caso 1, nos va a recomendar, le recomienda al usuario P1 todas las películas del usuario P2 que no haya visto, ya que P1 y P2 pueden tener gustos parecidos por haber visto los dos, el film 1, ¿no? Aquí tenemos cómo funcionaría la cadenita que va a buscar Neo4j. La persona 1 vio esta película, la persona 2 también vio la misma película, pero también vio esta película que calificó como buena. Entonces, lo que vamos a hacer es meter ese código en Cypher para que nos busque esa cadena que exclusivamente queremos. Y aquí nos va a lanzar los resultados.
Por ejemplo, la persona 1 de nombre Edward Cullen tiene un gusto similar con Isabella Swan, y Edward pues no ha visto Matrix, que Isabella ya vio, entonces se la recomendaría, ¿no? Por ejemplo, acá Jacob Black tiene un gusto similar con Isabella por una película, pero Isabella calificó como buena Jurassic World, entonces le va a recomendar esa a Jacob. Y esa sería como la forma. Pero el tener un gusto en común no hace que tengamos una película en común, no nos hace que a lo mejor podamos matchar en otra película. Por lo tanto, podemos modificar esta búsqueda y decir, ¿sabes qué? Ahora no quiero que me des las películas si ya tuvieron una en común, ahora que tengan 2 películas en común, para que así podamos hacer un mejor match, ¿no? Entre más películas en común tengamos, las posibilidades de que me guste alguna que el usuario que tiene gustos similares a los míos ya vio, también me agrada. Entonces aquí volvemos a poner nuestro código en Cypher, en el cual ya ponemos la condición de que tengan al menos 2 o más. Y nos vuelve a dar el resultado, ahorita un poquito ya más limpio. Entonces ya nos dice, pues Edward Cullen con Isabella Swan tenían en común Harry Potter, Rápidos y Furiosos, Jurassic World. Entonces Isabella calificó como buena Matrix, pues le va a recomendar a Edward Matrix. O por ejemplo aquí Jacob y Alice tenían en común películas como El Hoyo, Guerra Mundial Z. Entonces el título que le va a recomendar a Jacob va a ser Rápidos y Furiosos, ya que tienen al menos 2 gustos en películas y Alice ya vio Rápidos y Furiosos. Es muy probable que le guste. Entonces, otra de las recomendaciones que vamos a usar es que si se hace la consulta y se busca el género que más se repite entre las películas del usuario, le va a recomendar películas que pertenezcan a ese género y que no haya visto antes. Entonces, la cadena que va a estar buscando va a ser esta, que dice la persona 1 vio esta película que pertenece a tal género. Y esta película 2 pertenece al mismo género y no la ha visto. Entonces, esa va a ser la cadena que va a buscar para lanzar las recomendaciones. Aquí tenemos el código en Cypher. Y aquí tenemos los resultados, ¿no? Por ejemplo, Edward Cullen le gusta mucho el género de ciencia ficción y las películas que pertenecen a ese género y no ha visto son Spider-Man y Guerra de los Mundos. Para Jacob le gusta mucho el género de suspenso y no ha visto Dragón Rojo, entonces van a lanzarle esas recomendaciones. Entonces, bueno, de aquí podemos ver que si contamos, nosotros podemos juntar más recomendaciones en nuestro código, hacerlas más complejas, podemos meter más criterios y entre más criterios metamos, es más fácil que podamos hacer que al usuario final le guste lo que está viendo, el contenido que está viendo. Me atrevería a decir que plataformas como lo son Netflix, HBO, las que tenemos de streaming, podrían utilizar este tipo de consultas de una manera más óptima y realizando a veces hasta cruces y consultas más complejas, ¿no? Pero pues podemos ver un poquillo detrás cómo nos hacen ese tipo de recomendaciones. Entonces, es importante saber el tipo de problema que tenemos, los datos que debemos de manipular. No estoy diciendo que las bases de datos relacionales no sean efectivas, lo son, simplemente que hay que saber cómo vamos a trabajar, con qué información, qué nos están pidiendo y qué sería lo más óptimo para nosotros, ¿no? Finalmente es analizarlos. Y pues para mí las bases de datos orientadas a gráficas y los múltiples algoritmos de gráficas pues han evolucionado a un ritmo impresionante. Se han estado complementando con otras tecnologías como el machine learning, el big data. Y pues estas bases de datos orientadas a gráficas son una gran herramienta para cubrir las necesidades actuales y pues asegurar los éxitos del mañana. Ok, perfecto. Entonces, pues vamos a las conclusiones. Entonces, primeramente, en conclusión, pues la teoría de gráficas tuvo un origen modesto a comparación de otras ramas de las matemáticas, ya que no intentó resolver problemas de medición, cálculo, movimiento, sino más bien que salieron a partir de la curiosidad de resolver ciertos acertijos y poniendo a prueba el ingenio. Entonces, esta es una teoría muy intuitiva que logra hacer esa conexión de nuestros pensamientos e ideas para así poder plasmarlos en algo que va más allá de la mente. Entonces, el campo de aplicaciones es tan ilimitado que podemos modelar situaciones y aplicaciones tanto como nuestra creatividad e ingenio nos lo permite.
Entonces, estas aplicaciones van haciendo conforme lo demanda la sociedad. Ya hay aplicaciones en medicina, en psicología, economía, computación, biología, y quién sabe, más adelante van a ir saliendo más, ¿no? Entonces, como las aplicaciones matemáticas finalmente se presentan como un cúmulo de conocimientos y de nosotros depende darle sentido. Finalmente lo que hace esta rama y cualquier área aplicada es pues explorar, conocer, aprender y pues sacar ese espíritu matemático, ¿no? De aceptar retos, pensar, preguntarse, solucionar. Entonces, pues para mí, como les comento, pues las aplicaciones matemáticas tienen un cúmulo y una infinidad tanto que nosotros podemos imaginar. Entonces, ya nada más. Para concluir, voy a poner rápidamente un video. Listo. Bueno, creo que eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Al contrario, Mitzi, muchas gracias. Muy bonita presentación Gracias. y todo se entendió muy bien. Queríamos, bueno, es la parte de las preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono o puede escribirnos en el chat. ¿Alguien que se anime? Ajá. A escribir en el chat o abrir su teléfono, su teléfono, perdón, su micrófono. Nos dice Rocío Sánchez en el chat que felicidades por el trabajo. Nos dice Germán que qué fue lo que más trabajo te costó al realizar la tesis y también que muchas felicidades. Muchas gracias. Ok, yo creo que lo que más me costó trabajo, bueno, esta tesis la realicé cuando iniciaba la pandemia. Y aquí fue cuando empecé este proceso, ¿no? De ya no ver a mi asesora, ya no tener esa comunicación face to face, ¿no? Que es muy diferente a cuando estamos por computadora o por correo electrónico. Yo creo que ese fue un gran reto para mí, adaptarme a esta parte de todo por correo, por chat, a diferencia de nuestras sesiones presenciales, ¿no? Cambiar este modelo de trabajo a únicamente por computadora, yo creo que fue un reto para mí, el no tener a lo mejor también al alcance ciertos libros, materiales que a lo mejor solamente encontramos en la biblioteca central o en la facultad, y que ya todo estaba cerrado, era como de, bueno, no podemos frenar este proceso, pero hay que adaptarnos a lo que hay, ¿no? Buscar en internet, artículos, foros, y también fue bueno, ¿no? Porque en parte, pues, uno se supo adaptar a la situación y al medio en el que nos encontrábamos, a pesar de la pandemia, que fue algo que nos cambió a todos totalmente la vida, ¿no? Y que ya no volvió a ser lo mismo, y creo que fue un reto fuerte, ¿no? Hacerlo en temporada de pandemia que nunca habíamos vivido y al final se logró. Entonces es como una satisfacción, también se sufrió como todo, pero aquí estamos. Gracias por tu pregunta, Germán. Pues dobles felicidades. Dice, la China también dice felicidades, excelente trabajo. Ajá. Gracias. Fireva, ajá, dice gracias por la bonita presentación y dice, ¿cómo se podría aplicar la teoría de grafos a los números de la lotería?
Saludos desde República Dominicana. Ajá. A los números de la lotería, eso sería algo muy interesante. La verdad que podemos estudiarlo, ¿no? Ahorita no te puedo decir una respuesta, no me lo había planteado. Muchas de las aplicaciones que aquí señalo, pues fueron saliendo a partir de artículos que leía, incluso en la tesis, si tienen oportunidad de visitarla, hay más aplicaciones que te van saliendo a la hora que vas leyendo, ¿no? Dices, bueno, tengo este conocimiento, ¿cómo lo aplico a tal problema? Algo que se me ocurrió también fue pues podemos hacer un modelo con teoría de gráficas para saber en cuánto tiempo sería lo menos que recorreríamos el metro de la Ciudad de México, ¿no? Entonces te van saliendo ideas, y hay que ver cómo tener esa idea, ¿no? En estos momentos sí no te podría decir cómo. ¿Es posible? Yo creo que sí, yo creo que soy fiel creyente de que en todo se puede aplicar matemáticas, sabiendo qué bases necesitamos, cómo modelarlo, e irle pensando. Entonces, sería un buen tema para analizar y pues podríamos revisarlo. Igual también si alguna de las aplicaciones les motivó y pues quieren hacer investigación de ello, adelante. Hay todo un campo que falta por explorar y hay muchos temas que a mí me encantaron, pero el tiempo era limitado, ya uno tenía la prisa de ya me quiero titular, me puedo seguir todo un libro, pero pues sí, son muy buenas esas formas de pensarlo, ¿no? ¿Cómo la aplicaríamos? Entonces, pues igual si lo encuentras, igual te invito a que me comentes y podríamos complementar ideas, claro que sí, sin problema. Bueno, ahorita que lo mencionas, pueden ver la tesis de Mitzi fácilmente en Tesis UNAM, ponen en internet, en Tesis UNAM, y ahí ponen su nombre y ahí aparecen la tesis y la pueden ver, incluso hasta descargar, para los que quieran ver con profundidad todo su trabajo. También Víctor Corona nos menciona, bueno, nos dice que mencionas que la teoría se puede aplicar en el día a día. Lo has aplicado tú recientemente y también te felicita por tu trabajo. Ok, recientemente, bueno, me creerás que uno de los capítulos que hay en mi tesis lo utilicé para una situación, se llama teoría de gráficas, cómo nos ayudan para modelar, por ejemplo, planear una fiesta, ¿no? Entonces aquí utilizamos estos modelos de gráficas, cómo hacer las tareas más tardías, qué es lo que todavía puede esperar, cuánto tiempo tardaría en realizar mi fiesta, desde planearla desde cero. Entonces ahí en la tesis hay un tema de eso que pues sí se basó en una situación que tuve y pues igual puedes consultarla sin problema. Nada más que por tiempo ya no lo puedo exponer, pero sí la he utilizado. Dice, perfecto, Fireva, en fin, perfecto, gracias por la respuesta y estar abierta al contacto. Y gracias por estar abierta al contacto. No sé si tengan alguna otra pregunta, comentario. Pues invitamos a todos, como nos dice Mitzi, son muchísimas las aplicaciones que se pueden realizar en gráficas, entonces también queda abierto la posibilidad de realizar tesis en este tema, para aquellos que todavía no tengan tema de tesis, pueden realizar un trabajo con muchísimas aplicaciones que todavía quedan ahí, que ya no pudo realizar Mitzi porque pues no, el trabajo debe de No ser se puede finito. seguir. Claro, hay demasiadas y unas muy interesantes, ¿no? También hay en la arqueología, gráficas de intervalos, muy interesante y la verdad que lo dejo a su consideración y darse un clavado por teoría de gráficas. Hay mucho campo que estudiar todavía. Osvaldo te dice que también felicidades y que le interesó mucho el capítulo 4. No, sí, y ahorita con la situación que estamos viviendo es algo interesante, ¿no? Y lo siguen analizando y yo espero que saquen más artículos respecto a eso. Pues creo que, bueno, yo vuelvo a felicitarte también, Mitzi, y le cedo la palabra a Rocío. Rocío. Gracias. Gracias, Mitzi, por compartirnos el trabajo de tu tesis. Y antes de concluir, pues bueno, les hacemos la invitación a todos los presentes para seguir asistiendo al seminario. Tenemos diferentes exposiciones sobre diferentes temas de las matemáticas, ¿no? Y en particular, la próxima plática la tenemos el próximo 8 de septiembre a cargo de Diego Adrián Barrera Hernández.
Él nos va a hablar sobre su trabajo de tesis que se titula Gráficas en redes neuronales perdón, estoy algo distraída, convolucionales, así es. Los invitamos a que se conecten nuevamente, mismo horario, jueves 8 de septiembre a las 6 de la tarde, y también los invitamos a que si quieren compartirnos su trabajo de tesis, todos son bienvenidos, ¿sí? Para más informes sobre la participación en el seminario, pueden mandar un correo aquí a esta dirección que aparece aquí, usagitsukino.mx@ciencias.unam.mx. ¿Sí? Nos encantaría conocer el trabajo de tesis que realizaron y si está en proceso también ya en proceso de revisión o en los últimos detalles, su tesis también son bienvenidos para presentar un reporte de su trabajo. Bueno, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Seminario de Divulgación de Tesis. Aquí nos encuentran, aquí tenemos los anuncios de las próximas pláticas y también nos pueden encontrar en nuestra página de YouTube. Aquí tenemos todas las pláticas que se han dado sobre los diferentes expositores y sus tesis que hemos tenido a lo largo de un año y cachito. Aquí nos encuentran como Seminario, divulgación de tesis. Bueno, los esperamos a todos en la próxima plática. Muchas gracias por haber asistido. Que estén muy bien. Nos vemos. Muchas gracias, hasta luego.